Adelante estudios, acá en vivo, no. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente esto es, ya tenemos la primera tanda de charlas de microbiómica y se impartió el primer curso en la cual sigue, ¿no es cierto?, en línea, y esta es la charla como para la continuación, porque al principio hablamos, ¿no es cierto?, de la interacción de la microbiota y el sistema inmune y cómo existe esta especie de relación íntima entre los bicharracos que tienen los perros, los gatos y nosotros, tanto en la piel, en el intestino, en el aparato reproductor, en la vagina hay una infinidad de bacterias ahí que cuidan la salud, ¿no es cierto?, del aparato reproductor femenino, como también en la boca. Y lo que ahora nos vamos a enfocar es, como dejando todo eso de lado, ¿no es cierto? Vamos a meternos un poquito, ¿qué tiene que ver todo este tema de los bichitos, antiguamente llamado flora intestinal, pero es el término correcto ocupado actualmente es microbiota? La relación que tiene este en el tema de las enfermedades crónicas y tiene mucha relación desde el año cero, que podríamos decirlo. Y, y te podría decir que hace 8 años atrás han habido unos descubrimientos de que efectivamente te hace olvidar todo lo estudiado y partir desde cero. Como por ejemplo, desde que se pensaba que el útero era estéril, mientras nosotros éramos una mórula y éramos un fetito dentro del vientre, que debería ser un lugar estéril para tener un embarazo óptimo. Y posiblemente, según los últimos estudios, ya se ha descubierto de que ya en el útero estamos teniendo nuestras primeras bacterias que vienen de la mamá. Entonces, como una especie de resumen, esto se le denomina la carrera de los 1000 días, que parte desde la etapa del embarazo hasta, ¿no es cierto?, los primeros 2 años de vida, que podríamos decir. ¿A qué me refiero a esto? Lo que pasa es de que en la etapa de embarazo, y también incluye gatos, perros, porque esto es un tema de mamíferos, la dieta influye mucho, la genética influye mucho y también el factor social. El factor social, el factor estrés influye en el tema de los corticoides y con la relación de las bacterias y puede tener una repercusión en el feto mientras está en el vientre. Luego del nacimiento tenemos el tema de la alimentación. Porque luego del tema del nacimiento, que puede ser por cesárea, puede ser por parto natural, ya tenemos, ¿no es cierto?, una especie de barrera en contra de los primeros polinizadores del recién nacido, en el caso hipotético de que haya sido por cesárea. ¿Por qué? Porque antes de que las bacterias lleguen al intestino ya hay una especie de viaje de antibióticos profilácticos que se ocupa, ¿no es cierto?, en mujeres que son sometidas a cesárea tanto de elección como de emergencia. Y luego, después ya tenemos el tema de la alimentación que influye mucho, ¿no es cierto?, en todo eso, y eso también se lo vamos a ver acá un poquito, pero ese periodo, desde los 9 meses, ¿no es cierto?, de gestación, junto a los primeros 6 meses, 8 meses de lactancia, influye mucho en el tema de la salud en el futuro. De hecho, hay una condición que se llama enfermedad fetal de desarrollo tardío, que sucede en personas jóvenes de 20, 25 años que tienden a enfermarse de la nada, y es posiblemente desde de que los primeros 3 años de vida pudieron haber tenido alguna enfermedad grave en la cual se pudo haber ocupado mucho antibiótico o, ¿no es cierto?, pudo haber tenido algún problema referente a su alimentación, etcétera. Entonces, a eso se le llama la carrera de los 1000 días. ¿Por qué? Porque cuando nace la guagua o nosotros nacemos, el intestino está vacío completamente. Entonces, las bacterias están en una especie de competencia. Pues yo quiero llegar primero, es un terreno vacío. Entonces, ¿quiénes llegan primero? Las buenas son las malas. Entonces, por eso se le denomina la carrera de los 1000 días, porque dependiendo del tipo de bacteria que llega al principio, son las que van a predominar en el futuro. ¿Y qué son las bacterias que llegan al principio? Las bacterias que están, primero, generalmente en el tema se encuentra un parto natural, que es en la vagina. Y uno al principio decía, claro, la vagina de la mujer es un container de lactobacilos, ¿cierto? Que esos son las bacterias que defienden contra ciertas levaduras como la cándida, como también la Gardnerella vaginalis, que está muy relacionada con estas enfermedades
del tracto urinario o enfermedad de transmisión sexual también. Y sin embargo, cuando el bebé pasa por el canal vaginal, uno asume, bueno, obviamente el canal vaginal, un container de lactobacilos, y uno asocia los lactobacilos con salud por el yogur y todo eso, bacterias ácido-lácticas. Y, pero en la piel no hay lactobacilos, pues. Entonces, ¿cómo el bebé va a tener toda esta contaminación si no hay lactobacilos? La contaminación de la piel, la colonización en la piel depende de otras bacterias. Los últimos estudios están relacionando de que más tiene relación el recto de la mamá más que la vagina en el tema del parto natural. Porque las bacterias que se encuentran en la piel de los recién nacidos tenían mucho más relación con el recto de la madre más que con el tema de la vagina. Con la contaminación vaginal que viene o colonización vaginal que viene por parte del recién nacido, claro, puede mantener estas bacterias en la boca, y en la boca cuando la guagüita lleva el pezón, ella transmite sus bacterias al pezón de la madre empieza a colonizar estas bacterias en la cisterna y la leche va a empezar a salir con estas bacterias. Pero no solamente el lactobacilo, lo más importante son las bifidobacterias, que ahí tenemos el factor bífido, que nosotros lo conocemos como los HMO, que son estos azúcares que se encuentran en las leches fórmulas, que son los azúcares que tiene la leche materna. Y esta leche materna, que es un container de azúcar, que no le sirve a la guagua. Si la guagua no tiene ni idea cómo absorber este azúcar, entonces, ¿por qué la leche materna es rica en azúcares para las bacterias? Porque cuando las bacterias llegan al intestino, tienen que alimentarse. ¿Y de qué se alimentan? De la leche materna de la mamá. Pero no de los nutrientes que necesita la guagua, sino del azúcar que a la guagua no le sirve, pero a las bacterias sí. Entonces, las bifidobacterias, ¿no es cierto? Bifidobacterium infantis, bifidobacterium lactis, que tienen este alimento que se le llama factor bífido, que tiene la leche de la mamá, la leche materna, y cuando las bacterias consumen esta, este azúcar de la leche materna o oligosacáridos de la leche humana, HMO, las bacterias empiezan a multiplicarse, el sistema inmune detecta estas bacterias y estas bacterias estimulan el crecimiento de las vellosidades intestinales. Por lo tanto, las vellosidades intestinales al crecer, obviamente el bebé va a tener una mejor nutrición. Entonces, eso ya podríamos tener que el tema de la leche materna, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver en la salud y crecimiento de, del recién nacido. Esto es un poquito de japonés, pero a los que les gusta este tema, a los que les gusta el tema de las bacterias, les gusta el tema de la microbiómica, cuando uno lee papers de microbiota y dice, no, que los firmicutes, los lactobacilos o los clostridios, los bacilos, y al final uno se queda enredado, ¿no es cierto? Bueno, si yo quiero estudiar los lactobacilos, me gusta este tema, no sé, el chucrut que tiene lactobacilos plantarum, o estoy comprando otro tipo de bacteria y después me dicen de que este perro tiene clostridios, pero tiene una baja de firmicutes, entonces al final lo que ustedes deben saber es que todo esto está ordenado y esto va por el filo. Si ustedes leen un paper, porque el paper no va a salir, los 500 millones de bacterias que se pueden encontrar en un perro, entonces se agrupan en una especie de familia, que es especie del filo, y en el filo Firmicutes tenemos los lactobacilos que nosotros tanto nos gusta estudiar y nos gusta comprar en los, en estos probióticos, yogur, etcétera, pero también están otros familiares que los probióticos que ocupamos en los perros, como los Enterococcus faecium, ¿no es cierto?, que se ocupan probióticos en perros, y los otros que son los clostridios, que nosotros también tenemos una especie de amor-odio hacia los clostridios, porque si yo cuando en la charla siempre pregunto sobre el tema de los clostridios, y yo pregunto, asóciame una palabra con Clostridio, y todos me dicen Clostridium tétano, el botulismo, Clostridium perfringens, ¿no es cierto? Clostridium difficile, diarrea social, Clostridium difficile. Y entonces, los Clostridios son malos. Sin embargo, nosotros, hasta el 40% de todas nuestras bacterias son Clostridios. Y sin Clostridios, nosotros como seres humanos no podemos vivir. El colon se alimenta de la producción de los Clostridios. Entonces, ¿para dónde vamos?
Entonces, ¿son buenos o son malos? Y ahí es donde uno tiene que empezar a buscar, ¿no es cierto?, la infinidad de clostridios que existen, los clústeres de clostridios, que en especial el 14 y el 4 que uno tiene que estudiar, porque estos clostridios están en pocas concentraciones en animales enfermos y en personas enfermas. ¿Por qué? Porque el colon no se está alimentando. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros para poder alimentar, ¿no es cierto?, este colon, que podríamos llamarlo? Como cuento corto, inulina. Uno puede comprar inulina en Mercado Libre, tú puedes comprar inulina en las farmacias y todo, y eso es un fructoligosacárido que generalmente se encuentra en el aloe vera o en el agave, mejor dicho, en el agave azul, que es la planta donde se hace el tequila. Y todas estas plantitas las ocupan. ¿Por qué? Porque tiene inulina y es una excelente fuente de fibra, es un excelente prebiótico. Que uno lo encuentra en el ajo, que lo encuentra en la chicoria, que lo encuentra en el apio, y eso es un alimento exclusivamente para los clostridios y para muchas bacterias que están en el colon. ¿Por qué? Porque cuando uno los consume pasan de largo al colon, llegan directo. Nuestro intestino, el intestino de los perros no son incapaces de poder digerir esta inulina que uno compra en polvito, de ahí llega directo al colon, donde los clostridios, los lactobacilos y muchas bacterias son felices con este alimento. Y las bacterias, en recompensa por darle este alimento ultra mega nutritivo, ellos producen los ácidos grasos de cadena corta que ustedes siempre han escuchado, en el cual el butirato, que viene del Clostridium butirato, el colon se alimenta de esta inulina y entre otros factores de la dieta. Por eso los vegetales y las frutas son importantes, y en los perros y en los gatos también los tendones, el colágeno, todo eso también es fuente de fibra para los carnívoros, donde los cuales las bacterias interactúan con todo esto y producen los ácidos grasos de cadena corta que nosotros conocemos. Y en perros enfermos y en personas enfermas que tienen enfermedades crónicas en la guatita, enfermedad inflamatoria intestinal o colitis ulcerativa, por ejemplo, abundan otro tipo de bacterias que son el otro lado, aunque tenemos infinidades de tipos, pero estas son las más predominantes, que primero las que le mostré en azul, que son los lactobacilos, ¿no es cierto?, los enterococos, etcétera, clostridios, y acá tenemos las que podríamos decirles como malas, ¿no es cierto?, que entre comillas malas, porque no todas son malas, que son las proteobacterias. ¿Y cuáles son las proteobacterias? Si seguimos bajando, porque no las vamos a encasillar a todas, nombrarlas una por una, porque son millones, ¿no es cierto? Entonces, la englosamos en una familia, protobacterias. ¿Y de cuáles son las protobacterias? Las que más nos importan a nosotros como médicos veterinarios y como médicos también humanos, que les gusta el tema de la gastroenterología, enterobacterias. ¿Y dónde tenemos las enterobacterias? La salmonella, tenemos Shigella, tenemos Escherichia coli, tenemos Klebsiella, tenemos Proteus, Yersinia, que son las más conocidas, ¿no es cierto?, en producir todos estos problemas gastrointestinales. Y también de las protobacterias tenemos el Vibrio cholerae. Tenemos las riquecias, tenemos la Neisseria, que produce la gonorrea, la meningitis. Entonces, todas estas son las protobacterias que, cuando hay enfermedades crónicas, estas abundan en el colon, en especial Escherichia coli, como también Salmonella. Y estas son bacterias que obviamente al sistema inmune no les gusta y pueden producir diversos trastornos. Y también en el familia, en el filo de las protobacterias, tenemos la bien ponderada Helicobacter pylori, de que es propia del humano, y los perros tienen también su versión de Helicobacter, y que uno asocia lamentablemente con el Helicobacter del perro. Oh, tu perro tiene Helicobacter y eso es enfermedad. Es una locura. El Helicobacter es un comensal. El Helicobacter pylori en el humano es un comensal. De hecho, es un patobionte. ¿Por qué? Porque y este caso lo digo siempre, los niños se contagian con el Helicobacter pylori. El promedio de contagio de nosotros del Helicobacter pylori son los 8 o 9 años de vida, cuando somos niños. Y la enfermedad que produce esta bacteria es cuando tenemos 30, 40 años. ¿Por qué? Porque producto de la dieta, producto del estrés, producto del exceso de antibióticos, producto del exceso de omeprazol y todo eso, obviamente altera el ambiente de esta bacteria, cambiando de comportamiento anfibiótico y produciendo, ¿no es cierto?, los trastornos que conocemos como que predisponen a úlceras, ¿no es cierto?, y que lo que se hace en estos casos es eliminar la bacteria. Y casi el 80% de las personas que tienen un éxito tratamiento con el Helicobacter pylori sufren de reflujo gastroesofágico, enfermedad del reflujo gastroesofágico, o conocido como HERD, que la desaparición del Helicobacter pylori produce una baja de peristaltismo del esófago, produciendo entonces problemas de acidez, pero no relacionados con la bacteria. ¿Por qué? Porque la bacteria ya desapareció. ¿Y qué es lo que hace esta bacteria cuando uno es niño? Si yo tengo 9 años, porque tengo la Helicobacter pylori. Lo que hace la Helicobacter pylori, en teoría,
una de las teorías que está indicando, gracias a los estudios que se están haciendo, gracias a esta bacteria, produce una protección a los niños contra enfermedades respiratorias y asma. Y lo otro, que ya sí, ya se ha estudiado y está comprobado de que la Helicobacter pylori estimula el sistema inmune en regular, en producir células T reguladoras que mantienen una respuesta equilibrada en la inflamación en el cuerpo. Pero, obviamente, si cambia de comportamiento, si se transforma en un patógeno, ahí ya verá el gastroenterólogo qué es lo que hace. Obviamente, generalmente es eliminarla porque está produciendo graves daños. Pero ese es el de la definición de patobionte. Es una bacteria de que está ahí sin hacer nada, pero de repente cambia comportamiento. ¿No es cierto? Es un comensal. Es muy diferente a un patógeno, que es una bacteria que no debería estar ahí. Como por ejemplo, digamos que una salmonela. Ese es un patógeno que entra, no debería estar ahí, ¿no es cierto? Y hay que eliminarla. Patobionte es una bacteria que está ahí, que siempre ha estado ahí, que no está haciendo nada, te está entregando beneficios, pero de repente cambió de comportamiento y hay que sacarla. Eso es un patobionte. Y hay muchas bacterias que son consideradas patobiontes, en especial una que también les voy a mostrar acá, que es los perros, que a mí me causa mucha extrañeza, que es el tema de la Staphylococcus intermedius. En el factor dieta se han hecho estudios qué es lo que efectos en el perro, en este caso, por ejemplo, el efecto del metronidazol. El efecto del metronidazol a nivel de microbiota aumenta el número de enterobacterias, produce un aumento de bacterias, podríamos decir bacterias malas, y también baja las bacterias buenas. Puede demorar un par de meses en recuperarse la estabilidad de la microbiota con el uso del metronidazol. Y ahora se está ocupando como tratamiento alternativo al metronidazol con súper buena respuesta la levadura. Saccharomyces boulardii, que nosotros la podemos encontrar como perenteril o como la podemos encontrar como Vintix, súper buen tratamiento, 4 o 5 días, ¿no es cierto? Y sin la necesidad de ocupar metronidazol, ¿no es cierto? Pero eso también obviamente queda a cargo del médico tratante, junto también de la gravedad del caso, en el caso de, ¿no es cierto?, de la giardia, que se ocupa en estos casos, ¿no es cierto?, el caso de siempre de la metronidazol. Y diferentes tipos de dieta, diferentes elementos de alimentos, produce alteraciones en, en la microbiota. La dieta cruda aumenta ciertas bacterias, disminuye otras bacterias, como por ejemplo la dieta cruda puede aumentar Clostridium perfringens. Y el Clostridium perfringens sí, es patológico, pero también junto con este tipo de dieta, aumenta el Clostridium miranonis, que el Clostridium miranonis mantiene a raya, el Clostridium perfringens mantiene a raya la Escherichia coli, mantiene a raya la Salmonella. Y este clostridio se ocupa como medidor para poder diagnosticar el índice disbiótico, que se le llama. Si tenemos una baja de Clostridium miranonis en perro, posiblemente tenemos un índice de disbiosis. Pero si tenemos un número alto de Clostridium miranonis, la microbiota del perro se mantiene estable con dietas crudas, dietas cocidas, etcétera. Ahora lo que nos importa a nosotros es que existe este paradigma porque se creía que el útero era estéril, po. Y yo también pensaba, pero lógico, si hay un bebé en crecimiento, entonces tiene que ser el lugar, para tener un embarazo exitoso, debe ser el lugar más estéril, ¿no es cierto?, y pulcro del mundo. Pero ahora, con todos los estudios, posiblemente no existe ningún lugar estéril en el mundo, salvo en los laboratorios nivel 4, que ahí ya no pueden entrar ni siquiera el oxígeno puede estar ahí permitido. Por lo tanto, ya se empezaba a ser descubierto de que ya tanto el feto dentro del útero de la mujer no es estéril. La placenta no es estéril. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, por ejemplo, en partos prematuros, de que tiene que mucho que ver que los partos prematuros tienen una relación con la periodontitis en la mujer. ¿Por qué? Porque en el meconio de los guaguas prematuras, en la caquita que es el meconio, la primera caquita de los bebés recién nacidos se le llama meconio, que son células del intestino, que también como traga líquido amniótico tiene que eliminarla. Entonces el meconio es como la primera caquita que hace un bebé al nacer y se ha descubierto que esa caquita tiene bacterias. Y esas bacterias son las bacterias de la boca de la mamá. ¿Y cómo las bacterias de la boca de la mamá pueden llegar ahí, a la placenta, al líquido amniótico y una guagua las puede tragar? Entonces, de ahí se le denomina una ruta transplacentaria. Y estas bacterias está teniendo una relación con las bacterias de la boca de la mujer con los partos prematuros. Entonces, ya estamos teniendo una relación entre ya la formación dentro del útero con la salud
tanto bucal de la madre, también dieta, y obviamente las bacterias que residen en el colon de cada ser humano, aproximadamente unos entre 800 gramos a 1 kilo de bacterias cada uno posee en el colon. Y eso es lo que uno tiene que cuidar. Y, y ahí es donde también hay un error, porque uno tiende a comprar probióticos, probióticos, probióticos para alimentar mi colon, ¿no es cierto? Porque las bacterias son buenas, pero ya ahí hay un grave error ahí. Uno, comprar probióticos de vez en cuando sí, para tratar enfermedades, pero comprar probióticos para mantener un equilibrio en la salud no lo encuentro razonable. ¿Por qué? Porque el colon ya está lleno. Hay una resistencia a la colonización. Por lo tanto, ¿para qué voy a estar comprando probióticos si no van a poder colonizar ahí? No van a poder estar ahí. Yo cuando compro probióticos y me los tomo, ellos viajan por el intestino y se van por las heces. Entonces, sería, claro, ya harán un efecto un par de horas, grasos de cadena corta, pero en vez de andar comprando probióticos, ¿por qué no mejor compramos prebióticos? Alimentemos las bacterias que están ahí encasilladas en nuestro colon, que ya tenemos nuestra relación simbiótica con estas bacterias. Mejor démosles comida a ellas, porque ellas automáticamente van a echar o van a pelear contra los otros patógenos, van a producir, ¿no es cierto?, mucho más ácidos grasos de cadena corta y por lo tanto van a alimentar al colon. Y eso es lo que uno debería hacer. Son invertir más en prebióticos o en simbióticos, que es la mezcla, en vez de estar comprando probióticos, ¿no es cierto?, con bacterias genéricas, porque también les voy a enseñar otra cosa, porque una cosa es comprar probióticos, ¿no es cierto?, en cápsulas, en farmacia, y son bacterias genéricas, versus cuando uno quiere tratar una enfermedad con bacterias estudiadas. Y por eso hay bacterias que se llaman, por ejemplo, Lactobacillus rhamnosus, que uno encuentra cuando uno se compra uno al día, y después tenemos los Lactobacillus rhamnosus GG, que son ya bacterias estudiadas, ¿no es cierto?, que Goldman and Goldwich, que son bacterias, ¿no es cierto?, que ya tienen papers, estudios científicos que se tratan de enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, en esos casos hay que ocupar ese tipo de bacterias, pero ahí les voy a dar un pequeño atisbo de eso. A ver, uy, ven, recién ya van 20 minutos y hablé 3 diapos. Ese es mi problema. Yo debería hablar 2 minutos por diapo. Esto es un cuentito corto. Si aquí hay médicos veterinarios, les va a salir mucho más fácil entenderlos. De lo contrario, si no hay médicos veterinarios acá, les voy a enseñar un poquito en qué consiste el tema del intestino, porque el intestino sabemos que es un tubo, perfecto, y este tubito sirve para absorber alimentos y este tubito, esta manguera, ¿no es cierto?, tiene pelitos, y estos pelitos son los que absorben el alimento, es lo que nosotros lo estamos viendo acá. Y cada célula con estos pelitos se llaman enterocitos, y esas son las células del intestino. Perfecto, ningún problema, pero no es solamente eso, no solamente tenemos enterocitos, tenemos una gran variedad de distintas bacterias, o sea, de células. ¿Por qué? Porque el intestino es una piscina de moco, así de simple, es un tubo lleno de moco, y este moco tiene dos capas. La capa de arriba, que se mueve como una piscina, y la capa de abajo como un stick fix. Es como un pegamento bien grueso que no se mueve. Entonces tenemos la capa externa donde está la microbiota. Ahí están todas las bacterias en esa piscina que se mueve. Están todas felices ahí en ese moco movible. Pero abajo, en la capa interna, es un moco duro, pegajoso, que está lleno de antibióticos creados por el mismo sistema digestivo, por el mismo intestino. Y este sistema con antibióticos que son péptidos antimicrobianos son disparados por unos cañones. Y estos cañones se llaman células de Panet. Y las células de Panet que están en el fondo de esta piscina, escondidos, protegidos, junto con las células madres. Y las células madres son las que van reponiendo las células que se van muriendo. Los enterocitos se van muriendo, hay muchas células que van falleciendo y cometen apoptosis y se mueren y hay que renovar. Pues no podemos dejar los espacios vacíos del intestino, no podemos dejar huecos. ¿Por qué? Porque el moco se empieza a caer y las bacterias van a encontrar un orificio, van a ver la luz, podemos irnos por ahí y las bacterias se pueden meter por ahí. Las proteínas, los alimentos se pueden meter por esos hoyitos, van a llegar a la sangre, el sistema inmune va a decir, esto no debe estar acá, inflamación crónica e incluso enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, la célula madre tiene que estar en buen estado para ir reponiendo constantemente las células del intestino que se van muriendo y también en conjunto las células de Panet, que son las encargadas de disparar antibióticos para que las bacterias que son más vivarachas,
que quieran meterse a la piscina al fondo porque quieren llegar porque la misión de estas bacterias es querer tocar el intestino, tienen una afición por ahí, quieren tocar las paredes del intestino para poder atravesarlas. Entonces, si llegan estas bacterias, el sistema inmune ya está en alerta y produce la inflamación. Y las bacterias, ¿no es cierto?, tratan de llegar a ese lugar, mientras hay otras células, que son las células de Goblet, que hacen moco. El moco se hace constantemente. ¿Por qué? Porque las bacterias se comen el moco. El moco es un container de azúcar y proteínas. Y las bacterias, hay bacterias que les encanta comerse ese moco. Y una bacteria en especial, que está muy relacionada con la obesidad y con la diabetes, es la Akkermansia mucinífila. Interesantemente, también se encuentra en el perro. Akkermansia mucinífila, fila, amigo, musi de moco, se come el moco, le encanta comer moco, y a medida que come moco, estimula a la misma célula a hacer más moco. Ese es un feedback muy bonito que hay entre esta bacteria que cuando desaparece tiene mucha relación con la obesidad y con diabetes. Ahora, eso es una de las funciones, ¿no es cierto?, de las células. Y para terminar acá, hay algo muy entretenido, que hay unas células que se llaman células dendríticas, que son como unos pulpitos. Y estos pulpitos están por debajo, recorriendo, que con unas manitos atraviesan las células al moco, porque son unos pulpitos, llegan al moco y toman una muestra y se la llevan al cuartel general, que se llaman placas de Peyer. Y las placas de Peyer analizan lo que trajo de muestra en el ambiente la célula dendrítica y dice ya, esta es buena o esta es mala, hay que llamar a la caballería. Y esos son los linfocitos T. Y si los linfocitos T encuentran de que hay bacterias que no deberían estar, obviamente ya tenemos inflamación o, dependiendo del tipo de bacteria, puede activar los canales de cloro y eso hace disparar agua para el intestino y ahí tenemos diarrea, en especial la Escherichia coli, que tiende a producir eso por estimular un canal del cloro, que es el canal de la fibrosis quística, que se llama. Y esa misma célula dendrítica es la que posiblemente agarra una bacteria de las buenas del intestino y la manda a la sangre para que vaya a colonizar la tetita de la mamá. Y de ahí posiblemente es la teoría de ruta enteromamaria, en las cuales el por qué se encuentran bacterias en la leche materna. Está esa teoría, y la otra es de la contaminación directa de la boquita de la guagua por el canal vaginal hacia el pezón. Esto me preguntan, me la hice hace poco, ¿por qué el colon depende de las bacterias? Porque mi hígado depende, o sea, todo el cuerpo depende de la glucosa. Nosotros nos alimentamos, ¿no es cierto? Y nuestros órganos dependen, ¿no es cierto?, de la alimentación. Pero ¿por qué el colon se alimenta de los ácidos grasos de cadena corta que producen las bacterias? ¿Por qué el colon depende prácticamente del clostridio? Es que es bien raro de que un órgano tan importante, casi prácticamente casi el 90% del sistema inmune está en el sistema digestivo, ¿por qué el colon, que es súper importante, depende o se alimenta de las bacterias? Eso está demostrando la evolución que nosotros tenemos, que estamos en una codependencia, de que nosotros evolucionamos junto con las bacterias, para que ellas se alimenten producto de nuestra dieta y ellas en recompensa nos alimentan al colon. Es como diciéndole, sabes que el colon se acostumbró a nosotros, así que si tú no nos alimentáis, tu colon se va a morir. Y si tú sin colon, obviamente tú estás ahí 3 metros bajo tierra. Entonces ya tenemos una especie de codependencia, ¿no es cierto? Y tenemos una coevolución entre las bacterias, ¿no es cierto? Y el colon. Y otra teoría dice que el colon quiere no ocupar glucosa para darle prioridad al cerebro, hígado y todo, ¿no es cierto? Y por eso consume butirato. Y la otra teoría es de que el colon, en especial las criptas, donde están las células de Panet y las células madre, fallan cuando están llenas de butirato. Por lo tanto, el colon debe absorber ese butirato para que no haya fallas en las células del intestino. Entonces, esta es una orquesta, ¿no es cierto?, en la naturaleza que todavía estamos recién aprendiendo a conocer. A ver, y esto también es japonés, pero esto es súper cortito, chiquillos. ¿Cómo funciona el sistema inmune? ¿Cómo reconocer las bacterias? Pongamos una Escherichia coli, que es como la que siempre nos gusta hablar en mala de ella, o la salmonela.
La cáscara, imaginemos que la bacteria, la Escherichia coli es una naranja. La naranja, ¿no es cierto?, tiene su cascarita y cuando se pela la naranja sale una cáscara y empieza a flotar. El sistema inmune detecta esta cáscara y la analiza y obviamente tiene una respuesta inflamatoria. La naranja es exclusiva. ¿Por qué? Porque las cáscaras, la Escherichia coli, tiene en su capa un compuesto que se llama lipopolisacáridos. Y los lipopolisacáridos son súper proinflamatorios. Los lipopolisacáridos pueden atravesar la barrera hematocefálica. Los lipopolisacáridos, al atravesar la barrera hematocefálica en español, llega al cerebro. Y en el cerebro tenéis inflamación. Y podéis tener problemas neurológicos. Tenéis depresión. ¿Ya? Los lipopolisacáridos son tan especiales los lipopolisacáridos de que el sistema inmune se dio la lata de tener una proteína exclusivamente para el lipopolisacárido, que se llaman los receptores tipo OTLR4. Detectan solamente el lipopolisacárido, entre otros elementos, pero los lipopolisacáridos son como tan preocupantes, como tan inflamatorios, que el sistema inmune empezó a gastar un poquito extra de energía para dedicarle exclusivamente a detectar estos lipopolisacáridos que pueden aumentar cuando la bacteria se divide y se dispara su, su pared y obviamente detectada por el sistema inmune. Y cuando el sistema inmune detecta estos lipopolisacáridos, que también aumenta con una dieta alta en grasas saturadas, tiende a haber un aumento muy grande de los lipopolisacáridos, o también, ¿no es cierto?, un periodo de estrés crónico, aumenta los lipopolisacáridos, los dispara a la chuña. ¿Por qué? Porque en el intestino hay neurotransmisores, en el intestino hay noradrenalina. Hay noradrenalina en el intestino flotando, ¿por qué? No sé, ¿ya? Pero hay noradrenalina en el intestino. Y si hay una bacteria, por ejemplo, como una Escherichia coli o una salmonela, ellos pueden ocupar esta noradrenalina como esteroides. Se multiplican 1000 veces mucho más rápido al ocupar este neurotransmisor como alimento y se disparan. Entonces, si multiplicamos por millones, por ejemplo, la Escherichia coli, al encontrarse con la noradrenalina, va a aumentar demasiado la cantidad de lipopolisacáridos. Mientras más lipopolisacáridos, más respuesta inmune, más inflamación, posible destrucción de las células del intestino, destrucción de las células del intestino, las células madres van a tener que estar trabajando todo el rato, ya se me murió una célula, hagamos otra, oh, se me murió otra ya, otra más, y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Un exceso de muertes constantes. Van a pasar dos cosas. El cuerpo se le van a acabar los nutrientes. No va a tener más nutrientes la célula madre para poder hacer más células. ¿Por qué? Porque uno la está perdiendo y otro, ¿no es cierto? Las células del enterocito, los enterocitos, las células del intestino, como van a estar siendo repuestas a cada rato, no van a tener el tiempo suficiente para que crezcan sus pelitos, por lo tanto no va a haber una buena nutrición. ¿Qué es lo que pasa si no hay buena nutrición? El alimento va a llegar directo al colon, donde va a interactuar con las bacterias. Las personas van a bajar de peso, incluso vamos a tener diarrea osmótica. Y eso posiblemente es uno de los detonantes de las enfermedades inflamatorias intestinales o enfermedades crónicas en perros, gatos y nosotros, los humanos. Esto es lo que él está aplicando como un cuento corto. Fíjense que estos pulpitos son las células dendríticas, ellas pueden estirar sus brazos hacia el túnel, que es el intestino, y pueden tomar muestras y las llevan para el sistema inmune que las analice y vea qué tipo de respuesta hay. Si son células buenas, son bacterias buenas, oh, me encontré con un bifidobacterium, oh, me encontré con un lactobacilo, qué bonito. Ya, como tú en este sector hay bonitas y buena onda, voy a hacer células T reguladoras. Perfecto, células T reguladoras induce al sistema inmune a tener una respuesta adecuada en cualquier caso, ¿no es cierto? O hacemos una inflamación decente o hacemos, ¿no es cierto?, una inflamación indecente, crónica, explosiva, por nada. En cambio, no sé qué toma esta muestra y me encontré con una chiguela que no debería estar acá, ya, las T reguladoras se quedan ahí, estancadas, pero vamos a hacer linfocitos T citotóxicos y empezamos, ¿no es cierto?, a empezar a actuar. Y a veces es tanta este daño, esta inflamación, que las mismas células del intestino se dañan y cuando una célula está levemente dañada, porque tienen que trabajar bien, ellas cometen apoptosis, ellas se matan, se suicidan.
Las células cuando tienen un daño y no pueden repararse se suicidan. Entonces, obviamente, si tenemos un suicidio colectivo de células del intestino, la célula madre va a estar ahí, otra, más trabajo, pero va a pasar eso, ¿no es cierto?, de mantener un intestino completamente dañado, sin pelitos, sin vellosidades, por lo tanto, muy pobre nutrición. Esto yo les había explicado de que dependiendo también de la salud de la vagina, también influye mucho el tema del tipo de nacimiento, porque si ustedes no sabían, en las mujeres se les clasificó las bacterias de la vagina en 5 tipos, en las cuales el tipo 4 predomina en las mujeres latinoamericanas e hispánicas. Ahí les voy a un poquito, por si no lo sabían, ¿ya? Porque depende del tipo de bacterias que se encuentren. Entonces, como les había dicho, ya en el meconio, ya, y incluso en el mismo líquido amniótico se encuentran bacterias que son tanto de la microbiota intestinal de la madre como de la boca de la madre. Por lo tanto, se descubrió de que hay una ruta transplacentaria. Estas bacterias pueden atravesar hacia el útero y qué hacer ahí, bueno, colonizar el intestino del bebé, entre otras cosas. Y esto es lo que yo les decía, la célula dendrítica agarra una bacteria, le da un free pass, ¿sabéis qué? Ya, ándate para la glándula mamaria. Y se va por la sangre, con un free pass, la anda mostrando el sistema inmune, tengo permiso, y llega a la glándula mamaria, donde empieza a colonizar, y es uno de los motivos por el cual la leche saldría con estas bacterias. Y obviamente, aparte de las bacterias, que generalmente es un bifidobacterium, viene con el factor bífido, que fue descubierto a principios del año 1900, que es el azúcar que tiene la leche materna para alimentar a estas mismas bacterias. Y la progesterona tiene mucha influencia en estas bacterias. De hecho, cuando el séptimo o octavo mes de embarazo, la progesterona se dispara y aumenta el número de bacterias de la mamá. ¿Por qué? Porque se están preparando para dar a luz. Y esta cuestión es una locura. Pero yo sigo insistiendo de que nosotros, obviamente, hay una coevolución de las bacterias junto con las mamás. Ahora, y los perritos es prácticamente igual. ¿Por qué? Imagínense que nosotros los humanos y los perros, ¿no es cierto? Yo sé que han escuchado el calostro. El calostro es la primera leche que sale después del nacimiento del bebé. Nutricionalmente, nada. Nutricionalmente el calostro tiene nada. Es una bomba de defensas. Es una bomba para el sistema inmune. Muchas inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Elementos para defender al cuerpo, pero de nutrición es pobre, porque todo eso se encarga la leche que viene después. Interesantemente, el intestino del perro y del ser humano es ultra mega permeable cuando nace. ¿Eso qué quiere decir? De que está abierto el intestino. ¿Por qué? Porque cuando llega la leche materna, que es rica en inmunoglobulinas, el calostro, rico en inmunoglobulinas, debe tener la mejor opción posible para poder llegar a la sangre y así entregarle las defensas al ser humano. ¿Cuánto dura esta permeabilidad? Nuevamente la naturaleza es muy sabia, aproximadamente 3 días. ¿Cuánto dura el calostro? 3 días, 4 días aproximado. Entonces, cuando se acaba el calostro, el intestino empieza a cerrarse. ¿Por qué? Porque ya empieza a llegar la leche, el azúcar y todo eso. En los perros es igual. En los perros también hay un intestino permeable. ¿Por qué? Porque ellos tienen una placenta muy distinta a lo de los humanos. La placenta del perro es súper hermética. Tiene muy poco compartimiento de nutrientes de la mamá al hijo. Por lo tanto, el perro cuando nace depende exclusivamente de la leche materna por las inmunoglobulinas, en especial la IgG, cuando el perrito amamanta. Y también tiene un intestino permeable que se cierra a los 2, 3 días. ¿Por qué? Porque ya la leche de la mamá se empieza a transformar, ¿no es cierto?, en este container de nutrientes, de azúcar, proteínas, etcétera. Les di el caso de Helicobacter pylori en los humanos, y acá tenemos el caso de los perros, porque el Staphylococcus pseudointermedius se encuentra en la leche del perro. En la leche materna de la perra se encuentra Staphylococcus pseudointermedius. Es un habitante común de la piel del perro, pero la bacteria que causa el pioderma. Es la bacteria que se encuentra en los hotspots o en los parches calientes. Entonces, ¿por qué el perro va a tener como comensal o por qué un cachorro va a tomar leche con esta bacteria si está relacionada con enfermedades a la piel? Entonces, podríamos decir que es un comensal oportunista, podríamos decir que es un patógeno oportunista, o
¿Quién sabe? Es un patobionte, porque todavía no me he estudiado si es que tiene algún beneficio esta bacteria en el perro. Porque capaz que tenga un beneficio, a lo mejor confiere protección a la piel del perro, ¿no es cierto? Pero si nosotros alteramos el ambiente del perro, si nosotros alteramos, por ejemplo, por medio de la nutrición o por medio del ambiente o por medio de elementos abrasivos que dañan la piel del perro, posiblemente una falta de omega, por ejemplo, posiblemente esta bacteria cambie de comportamiento, justo como lo hace la Helicobacter pylori. Y así puede hacer con muchas bacterias. Y lo otro que también se comparó, que los cachorritos que nacen por cesárea tienen un crecimiento levemente inferior las primeras 3 semanas en comparación a los perros que nacen por parto natural. Después de las 3, 4 semanas ya no hay ninguna diferencia, crecen normal. Pero, ¿en qué radica esta gran diferencia? De que el 20% aproximado de los perritos de menores de 20 días mueren. Entonces, si tenemos perritos que nacen por parto natural, que crecen mucho más rápido, tienen menos probabilidades de morir. Eso es el periodo perinatal. Por lo tanto, ¿no es cierto? Tiene que ver este tema, que esa es como la teoría, que claro, si crecen más rápido, menos propenso a enfermarse en estas 3 semanas que son cruciales en la vida de los perritos. Todavía se está haciendo hincapié en el estudio sobre eso. Yo no diría, bueno, sí, pues tiene razón, pues si los perritos nacen por el canal vaginal, igual como los niñitos, y que la contaminación no es igual. ¿Por qué? Porque los perritos nacen en bolsa. Entonces, si nacen en bolsa, las bacterias que tenga la vagina de la perra no van a tener ningún contacto. Si total la hacen en bolsita de la perra, que es lo que hace con su diente, rompe la bolsa. Y la primera colonización bacteriana del perro sería la boca de la mamá o el ambiente, nosotros. Cuando uno es mamá primeriza con su perrita que tuvo cachorrito, que es lo que hace, también mete las manos y trata de ayudar y romper las bolsitas y no sé, y también está entregando sus propias bacterias al cachorro. Interesantemente, los perros de ciudad tienen mucha más diversidad en bacterias que los perros que viven en el campo. A diferencia de nosotros, que las personas de ciudad, que es un lugar estéril prácticamente, tenemos una pobre diversidad de bacterias, a diferencia de las personas que viven en el campo, que están en contacto con las vacas, con los chanchos, con los pájaros, con los perros, con los gatos, con los ratones, con las arañas, con todo, y con el suelo. Tiene una diversidad de bacterias mucho más grande, por lo tanto los hace más sanos a las personas del campo, versus a nosotros que estamos en ciudad, y en los perros es al revés. Los perros de ciudad tienen mucha más diversidad bacteriana. ¿Por qué? Porque los perros, acá es difícil ver un perro perro, porque acá los perros los tratamos como niños. Acá los perros son humanos. Yo tengo pacientes que comen tu contenedor. Entonces, ya acá estaríamos viendo, ¿no es cierto?, esta especie de antropomorfización que le estamos dando a los perros, porque los llevamos, tienen guarderías, tienen universidades, tienen restaurantes y tenemos estos lugares pet friendly donde los perros tienen una constante lluvia, ¿no es cierto?, de bacterias. Y recordemos esta carrera de los 1000 días. Los perros son los primeros 3 meses de vida, que antiguamente los perros uno se les aconsejaba que los tuvieran encerrados, ¿no es cierto?, porque no están vacunados por la exposición, pero ahora eso ya es como cosa del pasado porque los perritos viven en los brazos. Y uno asocia, bueno, si el perro no está en contacto con otros perros y no está en contacto con el suelo donde está el parvovirus, ¿no es cierto? Y lo vengo en mi bracito, entonces yo lo puedo llevar en mi carterita como chiche y obviamente lo estoy llenando de bacterias humanas, ¿no es cierto? En las cuales sí, gran parte de la microbioma, del microbioma del perro lo comparte con los humanos. Nosotros nos comparamos con el chancho en el tema de las cirugías, pero a nivel microbiómica el perro es mucho más similar a nosotros. Porque el perro duerme con nosotros, nos damos besitos con el perro, compartimos hasta las pulgas con el perro. Por lo tanto, tenemos esta especie de armonía a nivel bacteriano y nos gusta, ¿no? Prácticamente la dieta actual del perro es muy similar a la nuestra. Por lo tanto, si estas bacterias se alimentan prácticamente de una alimentación similar a la nuestra,
va a repercutir en el número de las bacterias. Por eso tenemos bacterias que comparamos con el perro y pueden vivir con ellas. Por ejemplo, por eso el perro puede comer chucrut. ¿Por qué? Porque tiene Lactobacillus plantarum en su intestino. Tiene Lactobacillus acidophilus el perro en su intestino. Por lo tanto, puede consumir yogur de pajaritos. Por eso el perro puede comer yogur de supermercado sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene Lactobacillus bulgaricus el perro. El perro tiene Akkermansia mucinífila, tiene Faecalibacterium praunici, que está relacionado con su bajo número con la colitis ulcerativa en humanos. Por lo tanto, si ya estas bacterias que son demasiado relevantes para el humano se encuentran en el perro, yo creo que es la mejor forma, ¿no es cierto?, de ya de buscar cómo mantener la salud del perro y la salud nuestra por medio de una dieta, ¿no es cierto?, por la cual ellos están adaptándose. ¿Y cómo lo hacemos para poder mantener este número alto de bacterias y no matarlas en el intento? Porque nosotros como veterinarios ocupamos los antibióticos como Skittles o como M&M. El perro, no sé, el perro tiene un chichón, antibiótico. Le cortaron mal la uña, antibiótico. Le cortaron mal el pelo, antibiótico. Se sacó mal la selfie, antibiótico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir evitando en este tema del sobreuso de antibióticos por el tema, y eso es otro cuento aparte, la resistencia a los antibióticos, y que es súper peligroso eso, que también se le echa la culpa a las dietas crudas por eso, pero tengan en cuenta de que los perros eliminan bacterias resistentes a los antibióticos con dieta cruda o con dieta procesada o con dieta casera. Eso ya es otro tema. Y lo más preocupante acá no son los perros. Lo más preocupante del tema es la cuna de estas bacterias resistentes a los antibióticos. Y la cuna de donde nacieron estas bacterias son los sistemas CAFO, que son los planteles de concentración animal que están en Estados Unidos, que contaminan los ríos. Y la segunda población de que anda esparciendo todas estas bacterias que están en los ríos, están en todos lados, son las gaviotas. Las gaviotas son un container de andar esparciendo, ¿no es cierto?, bacterias resistentes a los antibióticos, y uno está en la playa y pone las manitos, ¿no es cierto?, y de repente caquita y andáis esparciendo las bacterias por todos lados. Entonces ya no es un tema de que puede no comer o puede no comer el perro. Esto es un tema ya que vamos a tener que aprender a vivir con eso, que es muy difícil y que podamos detener el tema de esta plaga o este brote de bacterias que cada día están matando personas. Ya las bacterias, no hay ningún antibiótico que funcione con las bacterias. Y lo único que está funcionando ahora es recibir caca, los trasplantes de microbiota fecal. Las personas con antibióticos, si no les funcionan los antibióticos, ¿cuál es la última opción? Denle caca. Si antiguamente la sopa amarilla era sopa de caca, que le dan a los chinos a las personas con enfermedad de la guata. Y era caca. ¿Y qué es lo que hace hoy en día? A los perritos con parvovirus le sacan caca a los perros sanos y se la meten por el poto. Así de simple, palabras simples. Trasplante de microbiota fecal. Sacan la caca de un perro sano y se la meten en el poto, en un perro enfermo, y ¡pup! A los 3 días está como si nada. Las personas con diarrea infecciosa asociada a Clostridium difficile, entre otras diarreas, cuando no tienen solución, pues, incluso con vancomicina, que son antibióticos súper potentes, no hay caso, trasplante de microbiota fecal. A una persona sana le sacan la caquita, la licúan, se la meten por el popín, listo, eso es todo. Ahora también se mete por gastroscopía, se mete por sonda, por nasoesofágica, hay varias formas de meter, ¿no es cierto?, el cacún, pero la mejor forma es vía enema, ¿ya? Y aunque tampoco es 100% eficaz, porque hubo un par de casos que hay personas que se colocaron obesas después de recibir la caca de una persona sana. Obesas. Las bacterias son las que mandan ahí. Las bacterias te dicen qué comer o no, prácticamente. Entonces, y de las productoras de acetato posiblemente, que esos son las que inducen a generar más grasa. Y otras personas sí han muerto. Pero eso cuando ya las personas ya estaban en las últimas, inmunodeprimidas, etcétera. Entonces, cuando uno habla de disbiosis, ¿no es cierto?, que son estas enfermedades crónicas, entonces, y esta disbiosis es cuando ya las bacterias están completamente desequilibradas, un exceso de bacterias malas produciendo inflamación constante, y esto es como el huevo o la gallina, o son este desequilibrio de bacterias lo que produce la enfermedad, por ejemplo, la artrosis, o por ejemplo, enfermedades autoinmunes, podríamos hablar de enfermedades crónicas, como sí, la típica artrosis o la artritis reumatoide,
que artritis reumatoide, que es una enfermedad muy relacionada con el tema de la microbiota o la diabetes también. Entonces, uno se enferma porque las bacterias están mal o cuando uno está enfermo, debido a esta respuesta inadecuada del sistema inmune, produce esta alteración de las bacterias. Entonces, ¿qué es lo que es primero? Y todavía, hasta hoy día, ¿qué es primero? ¿O es la enfermedad lo que causa esta crema en las bacterias o es esta crema que queda con las bacterias en el colon lo que produce las enfermedades? Todavía están ahí viendo cuál es la unión, yo creo, una mezcla de las dos, obviamente. ¿Por qué los perros tienen tanto cálculo de oxalato? El tipo de dieta, sí, pero también otra cosa, está desapareciendo la bacteria en los perros que está encargada de degradar los oxalatos, que es la Oxalobacter formigenes. Esta bacteria, al estar desapareciendo, estaría siendo vinculada al por qué hay una predisposición en ciertos perros a desarrollar cálculo de oxalato. De hecho, se va a empezar a investigar en introducir esta bacteria, ¿cierto?, en perros predisponentes a tener estos cálculos de oxalato para ver si es que efectivamente es la presencia de estas bacterias lo que influye, junto con la dieta, obviamente, ¿no es cierto? Pero sí, ya hay varias enfermedades que se están asociando con el tema de las bacterias. Y las enfermedades inflamatorias intestinales, como los perros, como en los humanos, ¿qué es lo que pasa? Bajan este cuadrito azul que les dije, los lactobacilos, los clostridium, y aumenta el cuadro negro, que son las protobacterias, obviamente. Escherichia coli, Shigella, que esas son las que abundan cuando hay enfermedades inflamatorias intestinales. Por lo tanto, si no tenemos clostridio, no tenemos una buena fuente de lactobacilos en el intestino, obviamente el intestino no va a recibir los ácidos grasos de cadena corta que tanto dependen, en especial el colon. Y obviamente si el colon no tiene alimento, si el intestino no tiene alimento, el colon o el intestino no va a poder hacer moco. Y si el intestino no puede hacer moco, ¿qué va a pasar? La pobre Akkermansia mucinífila que come moquito se va a morir de hambre y va a desaparecer. ¿Qué otra cosa más va a pasar? No hay moco, no hay piscina, no hay algo pegajoso. Las bacterias van a estar, déjale, tenemos el suelo listo, boom, nos vamos al intestino a tocar el epitelio, hacerle masaje para que el sistema inmune explote y tengamos más todavía grados inflamatorios en el cuerpo. Tan así de que si las bacterias llegan a tocar el epitelio constantemente, el epitelio se va a abrir y se va a romper y van a llegar a la sangre. Y la sangre llega al corazón y llega al cerebro y llega al hígado y las bacterias. Y el primer órgano que sale perjudicado, el hígado, porque el hígado es el que recibe todo. ¿Y cómo se forma la diabetes? Y posiblemente, ya, y para terminar, ¿qué ya, y para terminar, eh, ¿cómo posiblemente se forma la diabetes? Producto del sistema inmune, por la muerte de las células del páncreas, o posiblemente las enfermedades inflamatorias intestinales. Eh, Busquen el estrés del retículo endoplasmático, yo se lo voy a explicar en palabras simples. Cuento corto, en las células se hacen proteínas. La estructura de las células donde se hacen las proteínas se llaman ribosomas. Y, y ustedes han buscado en Google, en Wikipedia, etcétera, cómo son las proteínas. Son unas pelotitas espirales, unas pelotitas llenas de hilitos, ¿no es cierto?, de que se le llaman proteínas plegadas. Pero en algunas ocasiones, esta fábrica, que son los ribosomas donde salen las proteínas y se empiezan a formar una pelotita, y cuando la pelotita está formada, está perfecta, esta es una proteína funcional, puede salir de la célula a hacer su trabajo, perfecto, pero cuando esta proteína tiene por algún problema, y a veces pasa naturalmente, en especial en las células del páncreas, y una proteína muy conocida es la insulina es la que le da permiso a la célula para que el azúcar entre, ¿ya? O más que decir, mejor la insulina le da permiso al azúcar, a la glucosa para que entre en la célula. Y esta insulina, en estado normal, se hace mal. No se plega bien, no queda una pelotita. Entonces la célula del páncreas, al decir, chuta, estoy haciendo esta insulina, está mala, ya la voy a dejar acá mientras sigo haciendo las otras. ¿Qué es lo que pasa con esta célula que está mal plegada? Obviamente, la misma célula tiene unos trabajadores que se preocupan de arreglar estas proteínas mal plegadas para hacerlas un buen molde y lanzarlas a trabajar. Si no puede arreglar o solucionar esta proteína que está mal plegada, la destruye. Pero en algunas ocasiones
Los encargados de destruir estas células mal plegadas están mal hechos, tienen problemas genéticos. Por lo tanto, estas proteínas mal plegadas se empiezan a acumular y esto es basura. Esto es basura de la célula y se va a empezar a acumular dentro de la célula. Y la célula, chuta, no puedo hacer nada más porque estoy lleno de basura. Entonces la célula cuando siente que está llena de basura, apoptosis, se muere. Se muere la célula del páncreas. Por lo tanto, la célula que está al lado empieza a secretar el doble de insulina porque está haciendo el trabajo de la otra célula que se murió. Y si estamos haciendo que la célula del páncreas esté trabajando el doble, se va a gastar mucho más rápido. Por lo tanto, las células del páncreas empiezan a morir. Y eso es la teoría de lo que está pasando con las células de Panet, porque las células de Panet tienen un gen que se llama el ATG16L, que está a cargo de la autofagia. La autofagia, en palabras simples, es comer la caca de la célula. Las células producen desechos y hay que eliminarlos de alguna forma. Y si no se desechan estos elementos, la célula comete apoptosis. Y si la célula de Panet que yo les enseñé, que son estos cañones del intestino que disparan los antibióticos, los péptidos antimicrobianos, ¿qué pasaría si la célula de Panet tiene mal este gen que se le llama poliformismo al ATG16L? ¿Qué pasaría si la célula de Panet tiene mal este gen que produce esta autofagia de eliminar la basura? Se mata. La célula de Panet no funciona. Si la célula de Panet no funciona, el intestino va a estar libre de antibióticos naturales, no va a poder controlar las bacterias malulas. Y las bacterias malulas, al no tener ninguna forma de erradicación, van a empezar a multiplicarse. Y es por eso que se le podría denominar un problema inmune. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo no está funcionando. No funciona naturalmente. Por lo tanto, el sistema inmune está completamente desbocado. ¿Por qué? Porque está lleno de bacterias. Y recuerden, si tenemos principalmente Escherichia coli, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un container de lipopolisacáridos. Y estos lipopolisacáridos obviamente van a estar llamando la atención completa del sistema inmune, en especial los TLR4. Que eso es lo que yo lo estaba en esa diapo le estaba como comentando el resumen, el ATG16L, que es el encargado de eliminar el cacún de las bacterias. Y si este gen no funciona bien, el cacún dentro de la bacteria se acumula y si la célula no puede trabajar bien porque está llena de cacún, la célula se muere. Y si tenemos este gen constantemente dañado, todas las células van a tener este problema. Por lo tanto, todas las células se van a estar matando. Por lo tanto, las células madre van a estar 3 veces trabajando hasta que llegue el momento que no hay nutrientes para que esta célula pueda multiplicarse. Entonces comamos, sí, pero ¿cómo se va a absorber si las células no tienen pelitos? Y ahí tenemos este círculo vicioso. Posiblemente esa es la teoría, ¿no es cierto?, de las enfermedades inflamatorias intestinales. Porque usted, aunque le guste o no, la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes, la gran mayoría de las enfermedades relacionadas con la microbiómica y la gran mayoría de las enfermedades, por ejemplo, en recién nacidos, como la enterocolitis necrotizante del recién nacido, por ejemplo, que es súper peligrosa, es una enfermedad desgraciada, la etiopatogenia, la etiología todavía no se sabe. De hecho, imagina, se ocupa la escala de Bell de los años 70, que muchos dicen que es una escala que no sirve para nada, ¿no es cierto? Pero se está modificando porque es la que todos ocupan igual. Entonces, ¿por qué? Porque todavía no tienen idea cómo, si es un problema de bacterias, si es un problema, ¿no es cierto?, genético, o es una mezcla de ambos, pero el mecanismo exacto del por qué todavía no está voy a decir, como al 100% verificado, como muchas de las enfermedades. Y por eso existe todo este tema de la relación de varias enfermedades crónicas o enfermedades autoinmunes con todo esto. Y el tema de la boca es igual. Nosotros tenemos una infinidad de bacterias en la boca relacionadas con la periodontitis, en especial si hay algún dentista acá, que en especial la bacteria, la Porphyromonas gingivalis, que es una bacteria, es el señor Burns, yo le digo. La Porphyromonas gingivalis es el señor Burns. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza para nada. La Porphyromonas gingivalis tiene unos lipopolisacáridos tan debiluchos que en el sistema inmune no la toma en cuenta. Pero es una de las principales
detonante de la periodontitis, que es una enfermedad grave, obviamente, de la boca. ¿Y por qué? Lo que hace esta bacteria inteligente llamada Porphyromonas gingivalis produce un elemento que se llama parálisis de quimiotacina. ¿Qué es lo que hace? En palabras simples, le dice al sistema inmune que no haga nada. Es como si le diera un pito y el sistema inmune está relajado. Mientras que todas las bacterias detrás empiezan a dejar las cosas. Y la periodontitis es una mezcla de muchas bacterias que están produciendo, ¿no es cierto?, inflamación. La treponema, entre otras bacterias que se encuentran ahí en la boca, y por eso se relaciona con muchas enfermedades, en especial el Alzheimer. Ya podríamos decir de que hay un 80% ya de seguridad de que la periodontitis está muy relacionada con el Alzheimer, y las personas que tienen Alzheimer versus personas con Alzheimer con periodontitis tienen 6 veces más eh, grave la enfermedad, o sea, es 6 veces más potente en las personas que tienen periodontitis con Alzheimer versus los controles que no tenían periodontitis. ¿Por qué? Porque ten en cuenta en palabras simples, la gingivitis es una enfermedad de la encía, ¿no es cierto? Y sangra, y obviamente hay mucha sangre, las bacterias pueden viajar por esa sangre, pueden llegar al corazón y pueden llegar al cerebro, provocando la inflamación por el tema de, ¿no es cierto?, este viaje bacteriano y el tema del sarro, ¿no es cierto? Y si quieren aprender más de la relación de esta enfermedad, tienen que aprender sobre el biofilm. El biofilm, más conocido como placa, eh, se le llaman las bacterias planctónicas, que en la boca, tú te cepillas los dientes, te echáis Listerine, te echáis cloro, ácido muriático, y al minuto después está lleno de bacterias igual. Tenemos dos tipos de población de bacterias, igual con el perro. Tenemos las bacterias que vienen con la comida, ¿no es cierto? Y nuestra saliva, y la saliva del perro tiene un pH potente y controla todas estas bacterias, ¿no es cierto? Pero tenemos las otras bacterias que son las que viven siempre en la boca, que generalmente son anaeróbicas, y les encanta vivir en el surco gengival, que es donde se junta la encía con el diente. Hay un espacio huequito ahí sin oxígeno, que rico para las bacterias, ahí donde viven, y se alimentan del fluido crepicular, que es un fluido rico en azúcares y proteínas que genera la propia encía, donde las bacterias ahí, al alimentarse, empiezan a formar una especie de capa para protegerse. Y ahí empieza a acumularse, 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 y ahí es donde tenemos la placa bacteriana conocida como biofilm, que prácticamente es la defensa que hacen estas bacterias en contra, ¿no es cierto?, del cepillo de dientes. Cuando uno no se lava los dientes, empieza a formar como esta especie de placa, que es una relación entre el calcio de la saliva, la mineralización y con la actividad de las bacterias. Ahora, ¿qué tiene que ver este tema con la microbioma y que las bacterias? ¿Por qué? Porque la relación que les había mencionado con el Alzheimer es súper grande, debido a un tema que ustedes deben también, si es que les gusta el tema del comportamiento, ¿ya? Si son etólogos, por ejemplo. Hay un tema enzimático que se llama la vía de las quinureninas. La vía de las quinureninas es el metabolismo del triptófano. El 5% del triptófano es para proteínas, aminoácidos, funciones, serotonina, etcétera. Pero el 95% del triptófano se metaboliza en ácido quinurénico. De ahí viene la vía de las quinurinas, donde las neuronas, astrocitos, en especial el sistema nervioso, ocupa todas estas cositas. Pero cuando hay inflamación, las neuronas y los astrocitos y todas las cositas del sistema nervioso, en vez de producir ácido quinurénico, que es el ácido bueno, que mantiene un equilibrio entre el GABA y todo eso, produce ácido quinolínico, que es completamente tóxico para las neuronas. Por lo tanto, de ahí ya tendríamos una relación del por qué. Si tenemos una inflamación constante, ¿no es cierto?, las neuronas van a activar esta respuesta de transformar todo el triptófano en el tema de las vías quinureninas en ácido quinolínico. Así que si a ustedes les gusta este tema, investiguen vías de las quinureninas, triptófano, ácido picolínico, quinolínico y quinurénico. Y ahí van a tener una gran explicación del por qué dar triptófano para el comportamiento no sirve de nada. No, porque si hay inflamación crónica, el triptófano desaparece. El cuerpo hace desaparecer el triptófano como medida de defensa, en especial contra este protozoo de toxoplasma.
Cuando hay toxoplasma, el toxoplasma necesita triptófano para vivir. Y el cuerpo como defensa elimina todo el triptófano para que el toxoplasma se muera de hambre. Pero sin triptófano estamos también dejando una cascada de funciones para el cuerpo. Por lo tanto, yo recomiendo que vean el tema de las vías lactoneurinas, la relación con la inflamación de las neuronas y obviamente inflamación sistémica, donde viene el Alzheimer, entre otros trastornos. Entonces, como resumen, hay que cuidar las bacterias que tenemos y las bacterias de nuestro perrito y no tanto meter más bacterias. ¿Para qué? Por eso, ¿para qué meter más bacterias? Si está lleno el intestino, ¿para qué gastar más plata? Mejor alimentemos las bacterias que tenemos y así ellas mismas van a controlar las bacterias que no deberían estar ahí. Para terminar, Víctor Asado, ya. Como les había dicho, las mujeres, se descubrió que las mujeres tienen distintos tipos de microbiomas en sus vaginas, se clasificaron en 5 tipos, donde el tipo 4 es el que abunda en las mujeres latinoamericanas y hispanoamericanas, en el cual se encuentra de que es un conjunto de bacterias débiles o perturbadoras para la microbiómica, en especial para la vagina, que también, africanas también, perdón, hispanoamericanas, latinoamericanas y africanas. ¿Por qué se encuentra este tipo de bacterias? Uno, el tema de la higiene, ¿ya? Se perturba demasiado la salud de la vagina, en este caso también por el tema de la salud, educación sexual, también influye mucho, como también el acceso a los fármacos. Uno puede comprar antibióticos en la feria, y eso también repercute en la salud de la vagina. Sin embargo, eso no tiene que tomarse en cuenta de que, ¿por qué, no es cierto?, las mujeres tienden a tener problemas en la vagina con estas bacterias y por qué las europeas o, por ejemplo, las norteamericanas no. ¿No? Tienen más que ver por un tema de alcance socioeconómico y el tema de higiene. Y hay personas de que les encanta ocupar estos jabones interiores, ¿no es cierto?, para tener este saneamiento interno, pero eso a la larga también está relacionado con enfermedades de transmisión sexual, infecciones del tracto urinario. ¿Por qué? Porque al lavar constantemente por dentro se eliminan las bacterias que te están cuidando, en especial el Lactobacillus crispatus o el Lactobacillus gasseri, pero el crispatus es el que generalmente encuentran ahí en la vagina. Y cuento corto, esto es para las mujeres. La vagina tiene muchos lactobacilos. Los lactobacilos hacen agua oxigenada, o sea, peróxido de hidrógeno. Esto es un antibiótico natural. Todos los bicharracos que quieran entrar mueren. ¿Por qué? Porque los lactobacilos producen esta especie de antibióticos, que son conocidas como bacteriocinas. Estos lactobacilos, para que vivan dentro felices en la vagina, se comen el azúcar que se encuentra en la pared, que es el glucógeno. Pero cuando está por llegar el ciclo menstrual, este glucógeno por acción hormonal desaparece. Por lo tanto, los lactobacilos empiezan a morir de hambre. Junto con ello, las defensas bajan. ¿Qué es lo que pasa? Aparte con el ciclo, viene sangre. La sangre es muy rica en hierro. La bacteria Gardnerella vaginalis le encanta el hierro y eso puede ayudar a crecer su número. Y esa es una de las principales encargadas de la vaginosis bacteriana. También es un ciclo. Pero eso es importante también tener en cuenta el hecho de que si hay una constante ciclo de bacterias, también tiene mucha relación que estas bacterias podrían migrar mucho más de la vagina. Tenemos cervix y en el caso, ¿no es cierto?, de una mujer embarazada. También hay bacterias que pueden tener relación con eso y puede llegar, ¿no es cierto?, al vientre. Y eso es lo que uno ya empieza a conocer como, ¿cierto?, la salud de todos los órganos. De hecho, tenemos hasta en el esófago tenemos un microbioma. En el esófago. ¿Quién iba a pensar que hay un microbioma especial en el esófago de uno? Entonces, incluso hasta en el ojo posiblemente tenemos un microbioma ahí. Entonces, eso es como una de las reacciones en cadena que hay respecto en la salud del aparato reproductor. Y terminando acá, si el intestino está lleno de hoyos o está lleno de bacterias, ¿no es cierto? ¿Quién recibe toda esta sangre? El hígado. El hígado es el que procesa toda la comida. Todo llega directo. Y también pueden llegar los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos los va a detectar el hígado. Obviamente, las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado, van a causar inflamación y es uno de los principales detonantes de la o de la hepatitis o hígado graso no alcohólico.
el hígado graso no alcohólico, que es muy, crece en número hoy en día, tiene mucha relación por dos cosas: el aumento de la fructosa en la dieta, como en especial en los niños, como también, ¿no es cierto?, este tema del intestino permeable y un exceso, ¿no es cierto?, de una dieta desequilibrada, que los lipopolisacáridos producen una, una reacción en el intestino, y obviamente todo esto llega al hígado. Y las bacterias equivocadas, el acetato le dice al hígado que haga más grasa, y ahí tenemos hígado graso alcohólico, pero ahí ya no les puedo dar la lata acá porque ya tenemos para rato. Y los abuelitos también, los abuelitos con mucha diarrea constantemente y malnutridos. ¿Por qué? Por un tema socioeconómico. Los abuelitos tienen generalmente problemas dentales. Los abuelitos con problemas dentales no quieren comer cosas duras, buscan cositas más blandas. Generalmente las cosas más blandas, como los dulcecitos, son poco nutritivos, las bacterias no empiezan a alimentarse, se mueren, empiezan a crecer las bacterias negativas, las enterobacterias o las gram negativas, y tenemos, ¿no es cierto?, muchos abuelitos que pueden tener estas diarreas infecciosas por Clostridium difficile, o, ¿no es cierto?, una pobre microbiota, en especial los abuelitos que viven en guarderías o en asilos, porque reduce el tema de los clostridios, y también ya eso es un cuento aparte, que eso ya es para mucho más adelante. Y esto es lo que se ve en el próximo curso que se va a alojar en esta página, en el caso de que ustedes quieran aprender un poquito más de la salud, la relación de las bacterias con todo esto, y también la piel, ¿no es cierto? El acné, todo eso, la psoriasis, la rosácea, que tiene que ver también con el tema de los sistemas inmunes y junto con los ácaros de la piel. Si nosotros también tenemos bichitos, pero posiblemente es el microbioma del ácaro que vive con nosotros es el problema. Yo insisto que todo esto es una locura. Si ya descubrimos hace poco que el pipí, uno decía, no, toma pipí cuando estés deshidratado porque el pipí es estéril. No, el pipí no es estéril, el pipí tiene bacterias, tiene su propio microbioma el pipí de nosotros. Entonces, a lo mejor, qué locura vamos a descubrir mucho más adelante. Si ya estamos viendo que el útero no es estéril, quién sabe qué cosas vamos a descubrir más adelante. Y sin saliva, me muteo. Excelente, muchas gracias, Doc. Hay preguntitas en el chat por si las quiere responder. Agusela pregunta, ¿y con el gato pasaría lo mismo, no? Por el tema del yogur, pregunto. Había silenciado. Sí, el lactobacilo, Streptococcus thermophilus y el lactobacillus bulgaricus, que se encuentran en el yogur, con el lactobacillus acidófilos y otras levaduras que se encuentran en el kéfir, han tenido muy buena respuesta en los gatos. Ahora, lo que se ha estudiado hasta ahora es en perros, pero en experiencia, ¿no es cierto?, que a los gatos les encanta obviamente el yogur y todo eso, y no tengan miedo por el tema de la lactosa, si los gatos son súper resistentes. El tema es la cantidad. Si cuando yo les digo, pueden darle yogur al perro y al gato, es una cucharadita por cada 10 kilos de peso, pero no le den un yogur entero, si el perro, hasta nosotros podemos tener hasta un churrete por comer un yogur entero. Todo un tema de lactosa, y lo que deben saber, que gracias a las mismas bacterias que hacen los yogures, se consume la lactosa. Por eso los yogures son muy pobres en lactosa. Los yogures son muy buena fuente de potasio. Nosotros estamos consumiendo la mitad de potasio que debemos tomar hoy en el día, más por la dieta alta en sal que tenemos, y eso también ayuda en el tema para regular el exceso de sodio y también los hipertensos. Hay muchas personas que se autodiagnostican con problemas a la lactosa y dejan de consumir los yogures, en especial, que son una muy buena fuente de calcio, y ahora por ley, acá en Chile, se le obligó que deben tener vitamina D, porque la vitamina D está desapareciendo acá en nosotros, en especial las personas del sur. Por lo tanto, deberían, ¿no es cierto?, que también hay una confusión entre el tema de intolerancia a la lactosa versus cantidad de lactosa, y lo otro, la sensibilidad no celíaca al gluten, y generalmente por ahí más, va más el tema en el gluten. Antiparasitarios, cuando hay parasitarios con resistencia. Mm, Oh, eso es un tema súper largo, pero ahí ya el tema de lo que hacen los antiparasitarios son, el fármaco actúa directamente en los mismos parásitos como inhibidor del GABA, que lo que hace, o actúa en los iones de calcio. El inhibidor del GABA, prácticamente en palabras simples, hace que el gusano que está ahí pegado le dé la chirilpiolca, ya que esa cuestión que le queda al chavo del 8 que queda como medio tieso, ya así el gusano, el parásito, no puede quedarse pegado del intestino, por lo tanto se va con el torrente, con el movimiento peristáltico o
con las heces. Eh, y ahí yo tengo una especie de disyuntiva porque se está recomendando desparasitar una vez al mes, pero sí, obviamente en el sur, donde hay enfermedades endémicas o brotes constantes, sí debe ocuparse más seguido, pero sí debería irse rotando el tema de los antiparasitarios porque los bichos, al igual que las bacterias, se están haciendo resistentes. Y, aunque lo crean o no, la desaparición de estos gusanos con nosotros, platelmintos, tenias, también está influyendo en que tengamos un sistema inmune debilucho. De hecho, en España se está ocupando tenias o gusanos que eran parte de nosotros para estimular el sistema inmune, el mintos. Los mismos gusanos que producen enfermedades también hacen madurar el sistema inmune. De hecho, nuestro sistema, si hay algún colega acá, nuestro sistema inmune adaptativo apareció junto con los gusanos que teníamos nosotros, las tenias, evolucionamos juntos. Y busquen el Mintos para buscar tratar enfermedades autoinmunes, es una locura. Una mezcla entre TH1 y TH2. Ojalá mi profesora de química. La mejor forma de aprender es enseñando. ¿Qué prebiótico recomienda de manera natural? Natural, mira, ahí tienes, bueno, fuente de inulina, tienes el plátano, tienes el, casi todo. De hecho, prebiótico, de verdad, todas las fibras, todas las frutas, las cáscaras de frutas en especial, o todas las verduras. Pero para mantener un estado de salud normal, si tenés un perro sano o tú estás bien, ¿no es cierto? Eres una persona sana sin problemas, mantén una dieta que sea equilibrada con frutas, con verduras, ¿no es cierto? Pero si tienes de repente tus bajones de guatita, evalúa primero si no tienes un problema al gluten, como también yo recomiendo, en el caso que también lo hago, ¿ya? Inulina. La inulina cuesta como 15 lucas y es un tarro orgánico de la marca Now Food, lo compro en Mercado Libre, es una cucharadita a dos con un vasito de agua, no tiene sabor y, y eso te ayuda, es un fructo oligosacárido y es un excelente alimento para las bacterias que nos hace bien. En vez de estar, ¿no es cierto?, consumiendo probióticos que ni siquiera podemos saber si es que está aprobado o no. ¿Cómo ayuda el trasplante fecal en cachorros con parvovirus? Las enfermedades bacterianas secundarias para la diarrea al, ¿no es cierto?, meter este container de bacterias positivas a eliminar todas estas enterobacterias que aprovechan, ¿no es cierto?, el sistema inmune debilitado por este virus. De hecho, ha tenido muy buena relación o muy buena respuesta al trasplante de materia fecal en parvovirus. Busca en Google Hildegard, yo conozco ese apellido, tú estoy haciendo mis cursos. Te voy a escribir un mensaje, busca en Google FMT, que es fecal microbial transplant, FMT, parvovirus, y ahí te va a salir al tiro un paper, un acceso para ver los estudios que se han hecho. De nada, de nada. No, gracias a ustedes por aburrirse conmigo. ¿Te recomienda el yogur natural, perro? Yo el yogur natural sin nada, el típico blanco fome, un column, un soprole, una cucharadita cada 10 pesos, o cada 10 pesos, cada 10 kilos, o hasta dos, con frutitas, con verduritas encima del alimento, cero problema, hay que ir probando los niveles de tolerancia. No recomiendo el griego porque el griego viene con almidón de maíz como espesante y en algunos casos causa dolor de guatita. Ojo con eso, ¿ya? Así que solamente el yogur normal, ya que el líquido sin extra proteína, sin stevia, no, el fome. Eh, no, insisto, gracias a ustedes. Prefiero usar. Es que la inulina yo lo ocupo para mí. El psyllium yo lo ocupo en perritos con trastorno de churrete porque el psyllium es súper dual. El dual, en sentido que el psyllium ayuda a tratar, ¿no es cierto?, la constipación, como también ayuda a parar las diarreas. ¿Y cuánto se usa también? La dosis común es una cucharadita de té a media cucharadita de té por cada 10 kilos de peso mezclado en el alimento. Es de muy mal sabor, hay perros que lo odian, para que ustedes vayan viendo los niveles de tolerancia, como también cada cuántas veces poder dar eh, en el día. Pero yo recomiendo que si quieren dar psyllium como para tratar algún trastorno gastroentérico, sería mejor de que lo evaluara un colega, ¿no es cierto?, que trate el caso. Pueden ocupar el psyllium como parte de la dieta,
Sí, pero ¿en qué momentos? Tienes que ver primero cómo reacciona, porque si le dais un pedazo de Cilium y vaya a estar con churrete todos los días, lo suspéndelo, obviamente. Sí, sí. Eubacterium tenue. Uy, he leído muy poco sobre eso, así que no te voy a mentir, Graciela, ¿para qué te voy a vender la pomada? Pero sí, los Eubacterium es de la familia de los Firmicutes y se está ocupando demasiado alguna alternativa al Enterococcus faecium, porque se ocupa mucho, pero ya hay Enterococcus faecium que son resistentes a los antibióticos, que está provocando enfermedades en las personas y estamos ocupando ese mismo Enterococcus faecium como probiótico espectacular en los perros. Entonces, imagínate que todavía tenemos que buscar ese nexo, qué es lo que está pasando ahí con todo este tema de los bicharracos y cómo cuidarlos, porque yo sé que a lo mejor mañana va a salir un nuevo estudio, que a lo mejor esta bacteria no era tan buena como uno pensaba, ¿no es cierto? Y tienes que olvidar todo lo que aprendiste en todos estos años de vida y partir de cero, porque esta es una ciencia que es muy nueva, pero es súper entretenida, súper entretenida. Si hidrata el psyllium, polvito. Polvito lo puedes mezclar y también lo puedes hidratar, pero generalmente el psyllium lo puedes mezclar con dieta blanda, porque generalmente si te dan psyllium con churrete y en churrete te dan latitas húmedas o dieta blanda y no puedes mezclar la dieta blanda y santo remedio. Se acabaron los mensajes que estén viendo, vemos, chao. Bueno, así parece que se acabaron los mensajes ya. Si alguien más tiene una pregunta para finalizar, si no, ya damos término. Y al parecer ya no habría más. Súper. Doctor, darle las gracias por la excelente charla que nos dio a todos, por su tiempo. Por lo visto, a todos les gustó. Así que muchas gracias por participar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ustedes, obviamente, por estar acá conmigo y obviamente a ti por querer compartir todos estos conocimientos. Y bueno, esto es un preámbulo, ¿no es cierto? Porque todo esto va a estar en un futuro curso que va a salir ahí en el Instagram de ECLASBet para que se metan un poquito más sobre este mundo entretenido que es la microbiómica. Así, todo esto es como es un curso de información, ¿ya? Por lo tanto no hay tratamientos, por lo tanto es para todo público. Todo el mundo puede aprender de la microbiómica, tanto que esto es enfocado para humanos, porque mamíferos, ¿no es cierto? Y es lo que más está estudiado, y lo que está extrapolado en perros y en gatos. Y ten en cuenta de que hasta el COVID y las vacunas del COVID ya están relacionadas, ¿no es cierto?, como en la acción junto con la microbioma del humano, pero ya eso ya hay que leer mucho y cuento corto para terminar. Ustedes entendiendo el tema de cómo funciona el sistema inmune con la microbiómica o con las bacterias del intestino, no les va a costar nada entender todos los papers del futuro. Si eso es la relación, sistema inmune, un par de términos, la microbiota, las bacterias y todos los papers del futuro van a tener ningún problema en entenderlos. Me despido, a tomar un vaso con agua, siempre se me olvida traer agua, ¿ya? Y cualquier cosa, ya estamos en contacto, tiene, ¿ya? Y muchas Sí, gracias pues. a todos por Que estar acá. estén Nos bien, estamos buenas viendo. noches. Chao, chao. Chao.